Saludos participante, mi nombre es Jimena Andrea de la Torre Tudela y les doy la bienvenida al tercer módulo del Diplomado de Técnica Legislativa. En este módulo veremos el ordenamiento jurídico del Estado plurinacional. Para mejor estudio de este módulo vamos a dividirlo en 4 puntos. En el primer punto vamos a ver las formas de Estado, la autonomía y la soberanía. Posteriormente veremos la jerarquía normativa, los tipos de leyes, los órganos legislativos y sus competencias. En este primer video vamos a abordar la forma del Estado, la autonomía y la soberanía. Antes de entrar a ver propiamente lo que es la forma de Estado, vamos a recordar un pequeño concepto de lo que es el ordenamiento jurídico. Esto para todos nuestros compañeros que no están en el área del derecho. Entonces, el ordenamiento jurídico no es otra cosa que un conjunto o sistema de normas que rigen la organización legal en un determinado lugar y época. La doctrina nos dice que este conjunto de leyes tiene que estar interrelacionada y además tener coherencia. Esto quiere decir que no deben ser contradictorias unas con otras. Parte de la doctrina también nos dice que el ordenamiento jurídico ya está establecido en la Constitución de cada Estado. Esto se refiere más o menos a la jerarquía normativa, ya que de este artículo o de esta jerarquía establecida se van a desprender los tipos de normas que debe haber en cada Estado. Ahora que ya hemos recordado lo que es el ordenamiento jurídico, vamos a entrar a ver directamente lo que son las formas de Estado. Se dice que Bolivia ha pasado de ser un Estado simple o unitario a un Estado compuesto. ¿Qué es un Estado simple o unitario doctrinalmente? Un Estado simple o unitario tiene un solo centro de poder, una sola estructura institucional y sus poderes del Estado son únicos. Esto quiere decir que tienen un solo poder legislativo, un solo poder ejecutivo, un solo poder judicial y un solo poder electoral. Mientras que doctrinalmente el Estado compuesto o federal es susceptible a ser dividido y goza de autonomías. Más adelante veremos las características de la autonomía. Si bien se dice que Bolivia ha pasado de ser un Estado simple a un Estado compuesto, veremos que doctrinalmente no es tan cierto. Para empezar, el artículo primero de la Constitución Política del Estado vigente en 1994 nos decía, en su artículo primero, Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en república unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos. Dice república unitaria. Eso quiere decir que solo debe haber un centro de poder, un solo nivel de gobierno, un solo poder legislativo, ¿no? Pero esta Constitución ya nos habla de los gobiernos autónomos municipales, esta Constitución. Y es más, en 1994 se promulga la Ley 1551 de Participación Popular, que en lo político determina la territorialización del Estado, del ámbito municipal. Antes de esta ley, Bolivia tenía 26 alcaldías. Después de esta ley, tenemos 314 municipios. Y estos municipios ya están facultados para emitir cierto tipo de normas, no leyes propiamente, pero sí normas, que todos conocemos, la ordenanza municipal. Además, gozaban de, en lo económico, se les transfieren recursos para su propia administración. Estos recursos son de la coparticipación tributaria y además tenían ingresos propios. Entonces, eso de Estado unitario no es tan cierto, porque además en 1995 se promulga la Ley 1654 de descentralización administrativa, que ordena y transfiere competencias a 3 niveles de gobiernos, al central, al departamental y al municipal. Eso quiere decir que en 1994, aunque nuestra Constitución decía que se constituía en república
unitaria y doctrinalmente sabemos que deberíamos tener un solo centro de poder y unos poderes únicos. No es tan cierto en la realidad porque, como vemos, ya teníamos un poco de gobiernos autónomos departamentales que podían emitir normas, o digo municipales, que podían emitir normas. Entonces, éramos un Estado simple y unitario, pero no cumplíamos a cabalidad lo que esto es en la doctrina. Posteriormente, en 2009, cuando ya nos convertimos en un Estado compuesto, ojo, más adelante vamos a ver que tampoco somos propiamente un Estado compuesto, pero el artículo 1 de esta Constitución nos dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico y dentro del proceso integrador del país. Sí han leído bien. Dice, se constituye en un Estado unitario. Pero ¿cómo esto es posible si acabamos de decir que hemos pasado de un simple a un compuesto y un simple unitario a un compuesto? Esto doctrinalmente deberíamos entenderlo como que si somos un Estado unitario solo tenemos un centro de poder, unos poderes únicos, ¿no? Pero en la sentencia constitucional 2055 nuestros constituyentes explican un poco que se ha puesto esto, el Estado unitario, para preservar la unión territorial de nuestro país. Rompe lo que es la doctrina y esto no se refiere a lo que doctrinalmente quiere decir el Estado unitario, sino debemos entenderlo como nuestros constituyentes ya nos lo explican en esta sentencia constitucional. No debemos confundir además los tipos de Estado o formas de Estado con lo que es las formas de administración gubernamental o formas de administración pública. Sabemos que existen tres formas de administración pública que son la centralizada, la descentralizada y la desconcentrada. Debemos decir que aún en los estados unitarios existen entidades descentralizadas, desconcentradas y centralizadas. Como les estaba diciendo, no es tan fácil decir que Bolivia ha pasado de un estado simple o unitario a un estado compuesto federal. Todos sabemos que no somos un estado federal, somos un estado autonómico. ¿Y qué es un estado autonómico? Un estado autonómico es un modelo de estado intermedio entre unitario y federal. Este modelo de Estado ha sido establecido por primera vez en 1978 en la Constitución de España. Este Estado autonómico tiene ciertas características. La primera de las características es la igualdad jerárquica. ¿Qué quiere decir igualdad jerárquica? Como bien sabemos, en nuestra Constitución se ha establecido niveles de gobierno. Tenemos el nivel central del Estado, el nivel de autonomía departamental, el nivel de gobierno autónomo municipal, la autonomía regional y la autonomía indígena originario campesina. Pero, ¿qué quiere decir esto de igualdad jerarquía y qué tiene que ver con los niveles de gobierno? Quiere decir que cada nivel de gobierno goza de la misma jerarquía, que no hay subyugación de un nivel de gobierno a otro. Prácticamente quiere decir que no es que el gobierno autónomo departamental está por encima o va a someter al gobierno autónomo municipal o el municipio va a someter a los demás niveles de gobierno. Quiere decir que estos niveles de gobierno tienen igualdad jerárquica. Otra de las características es la elección directa de las autoridades. Como bien sabemos, actualmente todos elegimos directamente a nuestras autoridades, ¿no? Elegimos nuestros alcaldes, nuestros gobernadores. Esto, como nota histórica, a partir de 1994, con la Ley de Participación Popular, también se elegían directamente ya a los alcaldes, ¿no? Porque antes de esto, los alcaldes eran elegidos en la Plaza Murillo.
Entonces, obviamente ahora sí elegimos a más autoridades representativas en cada nivel de gobierno. Otra de las características de la autonomía es la administración autónoma de sus recursos. Esto quiere decir que cada nivel de gobierno puede ejecutar sus recursos de la mejor manera que le parezca. Esto obviamente enmarcado en las normas legales y permitidas del país. La otra característica es el ejercicio de facultades. Esto está establecido en la Constitución Política del Estado. Sabemos que las autonomías gozan de la facultad legislativa, ejecutiva, reglamentaria y fiscalizadora. En el cuarto tema, en el cuarto punto que vamos a ver en este módulo, vamos a explicar con detenimiento qué quiere decir cada una de estas facultades. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la soberanía. Muchos creen que el ser autonómico y que tengamos niveles de gobierno significa que cada nivel de gobierno goza de soberanía. Como ya hemos explicado las características de la autonomía, ninguna de ellas es soberanía, ¿no? El artículo 7 de nuestra actual Constitución Política del Estado nos dice: la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Como bien leen, la soberanía reside en el pueblo boliviano. No es que el nivel central del Estado ejerce la soberanía, no es que el departamento ejerce la soberanía. Reside en el pueblo boliviano, en cada uno del pueblo boliviano. Esto estaba también establecido ya en la Constitución Política del Estado de 1994, que en su artículo 2 repetía: la soberanía reside en el pueblo boliviano. Debemos decir que ningún nivel de gobierno reside por sí solo la soberanía del pueblo, sino que ésta reside en el pueblo boliviano. Bueno, esto ha sido una introducción a lo que es el módulo 3 del Diplomado de Técnica Legislativa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.